Gracias, Greta. E cabe agora apresentar o próximo apresentador. Sim. Soy Diego, entonces, es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en factores humanos y organizativos de la seguridad. Actualmente se desempeña como director de la sucursal LATAM de ICSI, Instituto por una Cultura de Seguridad Industrial, y como responsable del módulo de formación en factores humanos de la Universidad de San Andrés, acá en Argentina. Además, desempeña funciones en el board de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil para el análisis de accidentes aeronáuticos. Le dejo entonces ahí con Diego. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, gracias a la gente de API y de CCPS por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes esta presentación. Como me presentaron, efectivamente soy psicólogo y piloto, intento ocultarlo, pero cada tanto muestro el hilacha, ¿sí? Así que si ven que pongo ejemplos aeronáuticos, etcétera, etcétera, es porque provengo efectivamente de ese mundo. Muy rápidamente les quiero comentar sobre qué vamos a hablar en la presentación. Vamos a tener que ir bastante rápido. Les voy a contar muy rápidamente qué es el ICSI, que no es el ISIS, nuestro mismo y sus miembros. Vamos a hablar del enfoque, algunos enfoques sobre cultura de seguridad para intentar situar un poco este concepto. Vamos a hacer una especie de síntesis sobre los atributos más estratégicos vinculados a cultura de seguridad y finalmente vamos a hablar de algunas experiencias concretas de intervención en Pan American Energy, ¿sí? Y finalmente algunas conclusiones. Muy rápidamente, ¿qué es el ICSI? El Instituto por una Cultura de Seguridad Industrial se creó en el año 2003 después de un accidente industrial muy, pero muy grave en la ciudad de Toulouse. Explotó una planta de AZF que, para que se dé una magnitud del accidente, voló los vidrios de la ciudad de Toulouse, ¿sí? A partir de ese momento, las empresas más grandes de Francia, en conjunto con los sindicatos, las universidades, el Estado y en general todos los actores, decidieron crear esta institución con el objetivo de generar conocimiento en materia de seguridad. Así que el ICSI es una institución sin fines de lucro. Estos son algunos de los miembros de ICSI, es una institución sin fines de lucro, integrado por actores muy diversos. Hay empresas del mundo del petróleo, empresas del mundo de la aeronáutica como Airbus, Air France, empresas del mundo farmacéutico, químico, petroquímico, nuclear, y además concentra también, lo integran los sindicatos, y les diría que los sindicatos más combativos franceses, con lo cual es un lugar un poco extraño, digamos, para nuestra cultura, ¿no? Pero bueno, el ICSI tiene actualmente una sucursal en América Latina, donde estamos promoviendo todas las actividades que se desarrollan en Europa, en América Latina. ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, grupos de intercambio, hacemos publicaciones, investigación, tenemos formaciones, tenemos una formación en factores humanos por la Universidad de San Andrés, de la que varios de los que están acá fueron víctimas, y además de hacer asesoramiento y acompañamiento a nuestros miembros, ¿sí? Y investigación. Entonces, para comenzar un poco con la presentación de hoy, lo primero que quisiera hacer es un breve así sobrevuelo conceptual sobre la noción de cultura de seguridad, porque en general cuando hablamos de cultura de seguridad todos creemos que estamos hablando de lo mismo, pero en realidad muchas veces no estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Porque básicamente el concepto de cultura de seguridad, además de ser un concepto relativamente nuevo, es un concepto, les diría, bastante resbaladizo, ¿no? Para ponerle un término. Es quizá muy parecido en ese sentido al concepto de liderazgo. Es un concepto a través del cual en general se puede explicar todo, ¿no? Es decir, uno podría atribuir todo a un problema de cultura, todo a un problema de liderazgo. Entonces yo siempre digo, cuando un concepto puede explicar todo, en realidad termina por no explicar nada, ¿sí? Entonces es importante que nos pongamos de acuerdo sobre qué entendemos por cultura de seguridad. Y básicamente cuando uno mira la literatura en relación a la cultura de seguridad, les diría que hay dos maneras de pensar la cultura de seguridad, que en realidad están ligadas más a dos enfoques acerca de la gestión de la seguridad, es decir, que se desprenden de dos maneras distintas de mirar la gestión de la seguridad. ¿Cuáles son esos dos enfoques o dos maneras distintas de pensar la seguridad? El primer enfoque nosotros lo llamamos enfoque error humano o enfoque lineal, lo van a encontrar de este modo en general en la literatura. ¿Qué es lo que plantea un poco este enfoque? Y básicamente que los accidentes son producto del error humano. Sí, esta aeronáutica estuvo muy instalada hasta los años 90, donde se decía, en general en muchas industrias se sigue sosteniendo esta idea de que el 80% de los accidentes son producto del error humano, ¿sí?
Entonces, la idea de este enfoque básicamente es que los accidentes son un producto del error humano y que por lo tanto la seguridad, ¿cómo se logra? Y bueno, interviniendo, por así decirlo, sobre la cabeza de los actores de primera línea para reducir la probabilidad de que esta gente se equivoque. ¿Sí? Me interesa mostrarles esto porque cuidado que los enfoques no son simplemente filosofía, sino en general lo que hacen los enfoques es producir después estrategias de gestión muy pero muy concretas. ¿Sí? Entonces, desde este modelo o desde este enfoque de gestionar la seguridad, por así decirlo, la versión del concepto de cultura de seguridad supone actuar sobre las creencias de los actores de primera línea. ¿Sí? Por eso en general muchas veces se dice, bueno, la cultura de seguridad es que la gente cambie sus actitudes, cambiar la cabeza de la persona, cambiar las creencias, etcétera, etcétera. Una visión individual de la cultura de seguridad. El segundo enfoque, les diría, es un enfoque un poco más complejo, que piensa el error humano ya no como una causa, sino como un síntoma. Es decir, plantea que el error humano está un poco ligado al modelo de Reason, del queso suizo, que seguramente todos ustedes lo conocen, un modelo que nació en la industria de la aviación, pero después trascendió a muchas otras industrias. Pero la idea de este modelo es que el error humano ya no es una causa, sino un síntoma, y que los accidentes no son producto de los errores humanos, que en todo caso lo que hacen es desencadenar el accidente, sino más bien un producto de la arquitectura del sistema. Y cuando decimos arquitectura del sistema nos estamos refiriendo específicamente a cuestiones vinculadas a la gestión, a la organización y a los diseños de los contextos de trabajo. ¿Sí? Greta recién habló del contexto de trabajo, es un poco este el modelo que refrenda esa idea. ¿Cuál es un poco la versión de la cultura de seguridad bajo esta noción o bajo este modelo de entender la gestión de la seguridad? Que la cultura de seguridad básicamente supone actuar sobre el sistema y no necesariamente sobre las personas. ¿Sí? Entonces, si uno pudiese graficarlo, yo diría lo siguiente. El modelo 1 es el modelo del gerente, piensen en una epidemia de mosquitos, el modelo del gerente intentando terminar con una epidemia de mosquitos con una motosierra matando mosquito por mosquito. ¿Sí? Y si pensamos en el modelo 2, en todo caso de lo que se trata es de intentar secar el tanque, por decirlo de alguna manera. Si queremos terminar con los mosquitos, tenemos que secarlo en los lugares donde se reproduce. Vamos a ser mucho más eficientes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son, así, por así decir, tres ideas importantes vinculadas a la noción de cultura de seguridad? En general, la visión más frecuente de la cultura de seguridad es la que proviene del enfoque individual. ¿Sí? Por eso, en general, cuando hablamos de cultura de seguridad, siempre se plantea un poco, yo diría un poco el mismo disco rayado, ¿no? Esta idea de que hay que cambiar las creencias de la gente, etcétera, etcétera. Sin embargo, el problema es que la gente no se levanta de repente de un día para el otro y se despierta creyendo que en determinada organización la seguridad no es importante. En general hay un contexto muy, pero muy preciso en el cual se generan esos comportamientos, ¿sí? O esas creencias. Es casi, les diría, como un ejemplo muy interesante de esto es la Argentina y el dólar, digamos, ¿no? Siempre se dice, bueno, hay que cambiar la cultura de los argentinos de pensar en dólares, ¿no? Pero nunca se piensa en cuál es el contexto que generó esa cultura. Hasta que uno no cambia los incentivos para que la gente crea en determinadas cosas, y la gente probablemente va a seguir creyendo lo mismo, hagamos lo que hagamos. ¿Sí? Entonces, si queremos cambiar la cultura de seguridad, es indispensable actuar sobre el contexto de generación de las creencias y no solo sobre las creencias individuales de las personas. Y en este sentido, les diría que la cultura de seguridad no es causa de los problemas, sino una consecuencia. No es lo que explica el modo de gestionar la seguridad en una organización, sino precisamente lo que tenemos que ser capaces de explicar. ¿Sí? Es decir, si una compañía tiene tal o cual cultura, tenemos que ser capaces de explicar cuál es el contexto que dio lugar a esa cultura. ¿Sí? Bien, y hablando de organización y contexto de trabajo, hoy en día las grandes catástrofes industriales, pero cuidado porque no solo las grandes catástrofes, sino además los éxitos en materia de seguridad, muestran que hay ciertos atributos de las organizaciones. Nosotros en el ICSI hablamos de constantes vitales, ¿no? O signos vitales, esas cuestiones que uno tiene que tener bajo control para asegurarse de que la salud está bajo ciertos parámetros normales. Hoy en día sabemos que hay ciertos de esos atributos que aumentan o disminuyen la probabilidad de acercarnos a una catástrofe. ¿Sí? Hay muchas maneras de abordar este tema, y se los digo porque en la literatura lo van a encontrar bajo diversos nombres. Por ejemplo, cultura informada lo van a encontrar como cultura que comunica, cultura que aprende como, bueno, cultura que sabe las lecciones aprendidas, pero en definitiva, más allá de las palabras, lo que me interesa es que se queden con las ideas. Y les diré que la literatura, digamos, hay consenso en la literatura que hay al menos 4 cosas que las organizaciones tienen que tener bajo control si quieren tener una cultura, por así decirlo, resiliente. ¿Sí?
La primera es la capacidad de una organización de estar informada, básico, ¿sí? Es decir, la capacidad de una organización de entender lo que está pasando concretamente en las operaciones, ¿sí? Los problemas que enfrenta día a día la gente cuando está trabajando. El segundo atributo es una organización que aprende. Básicamente, ¿cuál es la idea? Digamos, la idea es que si estamos informados pero no somos capaces de cambiar nada, básicamente no sirve de nada estar informados. La información per se, que circule la información per se en una organización, no sirve de nada por sí mismo, ¿sí? La tercera es una organización justa, la idea de que tenemos que generar un clima de justicia, un clima de confianza. ¿Para qué? Para que la gente notifique. La gran experiencia de aviación que encontramos es que las organizaciones pueden, o bien, por así decirlo, hipersancionar a la gente todo el tiempo, o bien aprender de los errores, pero hoy sabemos que no podemos hacer, o difícilmente podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Organizaciones hiperpunitivas, digamos, lo que hacen inmediatamente es cercenar la capacidad de las personas de informar, ¿sí? Porque obviamente nadie va a informar a una organización si tiene temor a ser sancionado. Y el último, obviamente, es liderazgo en seguridad. No me voy a meter en esto porque seguramente lo van a abordar en otros talleres, ¿sí? Entonces, me interesa, sobre todo en esta presentación, que nos vemos con dos de estos atributos. Uno es organización informada y otro es organización que aprende, básicamente porque son los dos atributos que se abordaron en Pan American Energy y sobre los que se establecieron experiencias concretas de intervención. Entonces, respecto de una organización informada, ¿por qué es importante este atributo? Bueno, por una cuestión básica, digamos. No se puede gestionar lo que no se conoce, ¿no? Y es muy interesante que en general en otros ámbitos de la gestión esto está súper, digamos, instalado, pero no en el ámbito de la seguridad. En general en seguridad solemos trabajar poco con el tema de la información, ¿sí? Y básicamente, ¿cuál es el parámetro básico? Que es imposible, absolutamente imposible gestionar lo que no se conoce. No hay safety management sin safety information, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de la experiencia concreta de Pan American Energy, donde se hizo un diagnóstico de cultura de seguridad de estos atributos que les mostré. En realidad fueron 7 atributos, yo les mostré simplemente 4. ¿Cuáles fueron los dos temas principales que se encontraron? Primero que nada, hay una deficiencia muy clara en las herramientas, que se encontraron a nivel de este atributo de la organización informada, ¿sí? Hay una deficiencia muy clara y muy marcada a nivel de las herramientas de información comportamental, ¿sí? Hay un problema muy, pero muy grave, que cuidado que no es un problema de Pan American Energy, es un problema general de todas las industrias que aplican o que suelen aplicar las técnicas de observación, es que hay una absoluta simetría entre la tarjeta de observación, los targets de la tarjeta de observación y la realidad de los problemas de seguridad de la compañía, ¿sí? Cuando uno ve en general este tipo de tarjetas, el 80% o el 70%, digamos, pero en general una gran cantidad de los observables, por ejemplo, son de elementos de protección personal. Cuando en general las organizaciones, por lo menos en las más avanzadas, ya tenemos muy, pero muy pocos accidentes vinculados a elementos de protección personal. Entonces uno dice, bueno, estamos haciendo un esfuerzo, digamos, enorme por ir a observar las operaciones de cosas que en realidad no son las cosas que nos duelen, por así decirlo, ¿sí? Entonces había un problema muy, muy instalado en eso. Las tarjetas de observaciones suelen ser un método bastante top-down, en general, por lo menos en PAE, que no es la que opera, ¿no? Sino en general la que supervisa las operaciones. Y como en la gran mayoría de las compañías no había un criterio del todo definido de seguimiento de las tarjetas críticas, que si bien obviamente las tarjetas críticas se seguían y se resolvían, no había un criterio formal para hacerlo, como en la aviación o en otras industrias ultraseguras. Y finalmente la ausencia de programas de notificación bottom-up. Las observaciones en general son observaciones de una persona hacia otra persona, sea jerárquica o no jerárquica, pero, digamos, difícilmente se utilicen como herramientas de notificación de self-reporting, ¿sí? De una persona que experimenta una situación y se la quiere contar a la organización. Entonces, estos eran un poco los dos problemas que había a nivel de la organización informada. Nosotros en aviación utilizamos, para que vean cuál es la importancia, digamos, de la información a nivel de las organizaciones, utilizamos la metáfora de la deriva práctica. Es una metáfora muy aeronáutica, pero muy simple, ¿sí? La idea es que cuando ponemos en marcha un sistema, nosotros pensamos en un desempeño teórico del sistema, ¿no? Y es por eso que elaboramos procedimientos, elaboramos perfiles de puesto, elaboramos formaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que uno verifica sistemáticamente? Que uno pone a funcionar el sistema y finalmente se produce la famosa deriva de esa línea teórica
a una línea de desempeño real que por lo general no tiene nada que ver con el desempeño teórico que esperábamos del sistema. ¿Sí? Esto es un clásico de cualquier sistema operativo. ¿Por qué ocurre esto? Y bueno, por varios motivos. Fundamentalmente porque los procedimientos, cuando uno los diseña, no puede estar pensando en todos los contextos posibles, porque la realidad es dinámica y cambia. Uno pensó que las cosas iban a ser de determinada manera y después son de otra. Entonces, lo que quiero decirles es que la deriva es estructural. ¿Sí? La deriva no es ni buena ni mala. La deriva existe y va a existir. ¿Sí? El problema no es si es mala, el problema es si la tenemos o no la tenemos monitoreada, que este es el problema central. ¿Sí? ¿Cuánto? 5 minutos. Bueno. Ok. Vamos a estar complicados entonces. ¿Y cuánto? Sobre todo la tenemos monitoreada, porque obviamente primero tenemos desvíos, incidentes y accidentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo capturar la deriva? Obviamente esa deriva se captura a través de los programas de notificación. ¿Qué son los programas de notificación? Son distintos en este sentido de la tarjeta de observación. Son programas donde la gente puede, cualquier persona que toque las instalaciones de la compañía puede, bajo una herramienta muy sencilla y sobre todo no punitiva, donde la organización le ofrece de alguna manera protección de la información, puede notificar cualquier cuestión dentro de la compañía. ¿Sí? Cualquier situación experimentada, bajo, como les decía, una política de no punibilidad. ¿Sí? Bueno, la segunda intervención fue respecto de la tos, tiene que ver, la tos es la tarjeta de observación de Pan American, tiene que ver con focalizar en los puntos que sabemos que nos duelen. ¿Sí? Es decir, hacer una explotación de datos de seguridad, ahora la vamos a ver, respecto de los datos que nos duelen, para focalizar la observación en la gente. Es decir, bueno, no vayan a observar cualquier cosa, sino vayamos a observar cosas muy puntuales que tienen que ver con los problemas de la organización. El segundo atributo tiene que ver con una organización que aprende. ¿Sí? ¿Por qué es importante este atributo? Porque si tenemos buena información, pero la información no se analiza, se analiza de manera individual, como les decía, focalizada en el error humano, o no hay respuesta en cuanto a las acciones de mitigación, obviamente no tiene sentido estar informados. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los problemas relevados en Pan American? Un análisis muy individual, no es un problema de Pan American, insisto, es un problema que se ve en todas las, por lo menos los miembros de ICSI. Digamos, un análisis muy individual de los problemas de la seguridad focalizados en los actores de primera línea. ¿Sí? Y la segunda cuestión es no extraer inteligencia de esos datos. Es decir, tenemos un montón de información en la compañía y sin embargo no la explotamos en el sentido de gestión. ¿Sí? ¿Cuáles fueron, digamos, las estrategias de intervención? Pan American cambió, digamos, se desarrolló una nueva metodología de análisis de accidentes que básicamente a lo que obliga es a los investigadores, ahí lo ven, es una imagen simplificada, pero obliga a los investigadores a pasar por todos los aspectos sistémicos, ¿sí? En la investigación de accidentes. ¿Sí? Lo que pasaba era que la metodología anterior un poco focalizaba a las personas en el comportamiento de los actores de primera línea. Entonces se necesitaba una herramienta que obligara de alguna manera a focalizar sobre los aspectos del sistema y del contexto de trabajo, la gestión y la organización. Y el segundo campo de intervención fue todo un proyecto que denominamos, que en el ICSI denominamos un tema estratégico que se está desarrollando actualmente, Safety Information. ¿Sí? ¿Cuál es un poco el objetivo de Safety Information, el origen? Que no se le puede prestar atención a todas las organizaciones. No siempre hablamos de que, bueno, que hay que levantar la información, que la gente tiene que contar los problemas, que la organización tiene que estar atenta. Ahora, pocas veces hablamos de cómo priorizar toda esa información que le llega a la organización. ¿Sí? Entonces, Safety Information es una herramienta para priorizar la inversión de los recursos, ¿sí? Y para priorizar la inversión de los recursos tenemos que disponer de información de calidad. ¿Sí? Para cerrar con esta cuestión de Safety Information y ya con la presentación, la cuestión más importante vinculada a la explotación de datos es cómo explotar los datos de seguridad. No se puede explotar datos de seguridad así mágicamente o datos brutos. ¿Sí? Digamos, la mente humana siempre funciona de alguna manera con una hipótesis. Tenemos que tener una hipótesis en la cabeza. ¿Cuáles son los 3 pasos que se definieron en Pan American Energy para explotar información? La primera tiene que ver con definir lo que nosotros denominamos, en realidad se lo robamos, no voy a mostrarle la hacha, se lo robamos a la industria de la aviación, lo llamamos los sospechosos de costumbre, ¿sí? Haciendo un poco honor a la película, pero en realidad básicamente es la definición de los riesgos mayores. ¿Sí? En general las organizaciones definen muy bien los riesgos mayores en base a evaluación de riesgos, es decir, mirando el futuro, pero es increíble porque en general descartan absolutamente todo lo que ya les pasó, es decir, no miran al pasado, por decirlo de alguna manera. ¿No?
Entonces, el primer paso en Pan American fue explotar la base de datos de 10 años de accidentes, ¿sí? Lo que tienen ahí básicamente, no pretendo que puedan mirar todo, pero lo que tienen ahí básicamente son barras de frecuencia y colores por severidad potencial, es decir, severidad no real. Severidad potencial 1, los más rojos, múltiples fatalidades, 2, fatalidades únicas y 3, lesiones permanentes, ¿sí? Y me interesa que se focalicen principalmente en una, aprisionamiento de objetos pesados, básicamente porque les voy a mostrar un ejemplo, una simulación, ¿sí? Esto se definió como un riesgo claramente mayor o sospechoso en Pan American Energy. Fíjense que el 50% de ese tipo de accidentes tienen el potencial o tuvieron el potencial de matar a una persona, ¿sí? Una vez definido el sospechoso, lo que tenemos que hacer es definir precursores. ¿Qué son los precursores? Básicamente son señales lo suficientemente débiles para no tener que estar trabajando con los accidentes, pero lo suficientemente fuertes para que nos den un sentido de gestión y los podamos medir y ver en el terreno, ¿sí? Y los podamos estar monitoreando permanentemente. ¿Cuál es un precursor típico de un aprisionamiento entre objetos pesados? Obviamente la intrusión a una zona demarcada, ¿sí? El típico precursor, digamos, que nos indica que tenemos un síntoma claro, visible y medible de que nos estamos acercando a un aprisionamiento entre objetos pesados. ¿Qué hacemos una vez que tenemos este precursor identificado? Medirlo. Lo que tienen ahí, insisto, es una simulación, no es un caso real, pero uno puede decir, tomamos intrusión en la zona demarcada, vamos a bajar todas las observaciones de seguridad y monitorear cómo se comporta, ¿sí?, la cantidad de eventos mes a mes, ¿sí? Pero lo que pueden haber ahí es enero, febrero, marzo, abril, un promedio, y vemos que de repente tenemos 2 meses que esto se nos dispara. En el momento que esto se nos dispara, es el momento de iniciar un assessment, ¿sí?, de seguridad, que básicamente es lo mismo que uno haría con una investigación de accidentes, simplemente que lo hacemos sin matar a nadie ni romper nada, ¿sí? Entonces, insisto, esto es un ejemplo. Uno, por ejemplo, se podría encontrar que esto fue en determinado sitio, que ocurrió específicamente con 2 o 3 compañías contratistas que eran nuevas, que, por ejemplo, no tenían los conos con cadenas, sino que tenían los conos simples, entonces va a hacer que aumente las intrusiones a la zona demarcada. ¿Y cuál es, obviamente, la lógica? Post-intervención, monitorear cómo se desempeña el sistema para ver si realmente invertimos o no invertimos bien los recursos. Hay una diferencia fundamental respecto de esta manera de medición y otras maneras de medición que me interesa resaltar. Fíjense que acá lo que estamos intentando medir no es compliance. En general, cuando hablamos de leading indicators, en general siempre hablamos de compliance. ¿Cuántas auditorías cumplimos bien sobre la cantidad de auditorías que hicimos, etcétera, etcétera? Y lo que estamos hablando acá es de medir performance, no compliance. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque muchas veces la compliance puede no darnos necesariamente la imagen de lo que realmente está pasando en el terreno. Cumplir con una norma no significa que nuestro sistema se esté desempeñando de una manera segura, ¿sí? Para cerrar, entonces, como conclusión de esta presentación, mejorar la cultura de seguridad requiere intervenciones técnicas, si quiero decir, no solo intervenciones socio. Acá me voy a poner en contra de mis colegas psicólogos, a todos mis colegas psicólogos, ¿sí? No solo se trata de cambiar creencias, sino que se trata de cambiar contextos de trabajo, ¿sí? Para eso hay 2 variables que son absolutamente fundamentales. La primera es disponer de herramientas para saber cuáles son esos problemas que tiene la gente, y segundo, tener herramientas para priorizar sobre qué vamos a trabajar y sobre qué vamos a tener que dejar en segundo plano. Muchas gracias por su atención y las preguntas. Tenemos un tiempo ahí para preguntas. Diego. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Videla, de Petróleo. Y, digamos, me pareció interesante su presentación. Coincido 100% con los elementos, digamos, hablo de ICSI, yo tengo cierta experiencia con ICSI, pero, digamos, creo que le falta un toque, digamos, para mostrar cómo hay que alinear el resto de los elementos de la gestión a ese modelo, digamos. Está muy bien que la investigación de accidentes se alinee con el modelo, porque gran parte de las investigaciones de accidentes que hoy se usan en este contexto de Latinoamérica, en nuestra industria, no se están alineados con el modelo centrado en la persona, en los errores. La cultura justa pasa exactamente lo mismo, digamos. Se interpreta como un mecanismo para ofrendar a los dioses una víctima, digamos, en forma sistematizada.
pero no con el enfoque de cultura justa adecuado. Y el tercero son las tarjetas de observación. Las tarjetas de observación, si se centran en las personas, están alineadas al viejo modelo. Entonces, digamos, creo que su presentación está muy bien, pero puede ser mal interpretada en ese sentido. No sé si coincide que la tarjeta de observación no va a poder controlar errores no deliberados, porque los errores que no dependen de la voluntad, digamos, del actor, obviamente no se van a corregir. James Reason, voy a intentar responderte con una frase quizá breve, ¿no? Pero James Reason decía en uno de sus libros, para aquel que solo tiene, voy a tratar de recordar la frase, decía, para aquel que solo tiene un martillo, todos los problemas le parecen clavos, digamos, ¿no? Y claramente esto es así, obviamente. Si uno tiene un enfoque lineal de la seguridad o individual y piensa que los accidentes le ocurren simplemente a las personas, todo lo que conté no tiene ningún sentido. Se les diría, no pierdan el tiempo, digamos, porque intentar implementar una nueva metodología sistémica de análisis de accidentes en un contexto en donde se piensa de que lo que se trata es simplemente cambiarle la cabeza a las personas, no tiene sentido, perder el tiempo y la plata, ¿sí? Entonces es muy claro esto, en un contexto lineal todas las intervenciones van a ser centradas en las personas, sin duda. Sí. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Mauro Morán del Repsol. Quería hacerte una consulta por los temas de cultura. Estuve leyendo hace un tiempo que los temas de formación en temas de seguridad, que siempre ha estado enfocado a racionalizar la información, a hacer que la gente de una forma racional se concientice de los temas de seguridad y de cultura de seguridad, como que no ha dado muchos buenos resultados y que más bien ahora hay una tendencia a hacer una supervisión fuerte para que el tema se vuelva un hábito, que las personas no piensen ya, no tratar de racionalizar el tema, sino que las personas lo hagan mecánicamente porque se convirtió en un hábito. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Te parece que esa es una buena tendencia? A ver, digamos, yo lo que creo es que los modelos de cultura de seguridad basados simplemente, digamos, en la idea de concientizar y formar a los operadores de primera línea son modelos de cultura de seguridad muy, pero muy limitados. ¿Qué quiero decir? Digamos, son modelos que pueden funcionar muy bien en contextos simples, donde no hay nada. ¿Vieron cuando uno llega a una organización, uno dice, bueno, no están las cosas básicas, la gente no utiliza los elementos de protección personal? Bueno, ahí sí le diría que uno tiene que salir con una campaña quizá más fuerte, concientizar a la gente, formar a la gente. Ahora, en contextos más avanzados, como es la realidad de la mayoría de las compañías que están acá sentadas de oil and gas, downstream, upstream, no es esa la realidad, digamos, ¿no? Y en general uno ve que en las grandes catástrofes los comportamientos de los operadores de primera línea tenían razones, por así decirlo, explicaciones contextuales, vinculadas a la gestión de la organización muy, pero muy concretas. Entonces, lo que les diría es lo siguiente, no estoy despreciando la necesidad de formar a la gente. Ahora, si esa es la estrategia única, estamos perdidos, ¿sí? O sea, formar y capacitar a la gente sin trabajar sobre el contexto de generación de esas creencias o esos comportamientos no tiene ningún sentido. Es como les decía, el dólar y los argentinos, es decir, a la gente confían en el peso, ¿sí? Cuando de repente estamos teniendo evaluaciones del 100% todo el tiempo. ¿Sí? Se entiende hasta que uno no cambie el contexto, el incentivo para el comportamiento, y básicamente el comportamiento va a seguir sosteniéndose por más que le expliquemos a la gente que tiene que hacer las cosas bien, que tiene que prestar más atención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces les diría, cada estrategia para cada etapa de evolución de la organización me parece una buena estrategia para contextos poco desarrollados, pero una mala estrategia para contextos muy desarrollados. Felipe Muñoz, Universidad de los Andes, Colombia. Diego, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente, vi que todos los indicadores que tenían eran indicadores de lo que denominamos Safety One, básicamente que son indicadores asociados básicamente a pérdida. ¿Qué experiencia tiene el ICSI con indicadores de tipo Safety 2? Bueno, bien, es interesante porque en realidad yo creo que no se puede, no se puede medir, vamos a decirlo de esta manera, no se puede medir leading indicators sin tener claridad sobre lagging indicators. Al menos esta es la experiencia en la industria de la aviación.
En la industria de la aviación, por ejemplo, se monitorean leading indicators, no de cualquier cosa, porque imagínense que de los aviones nosotros bajamos la tarjetita, tenemos 1500 datos, sería imposible estar monitoreando 1500 datos de todas las operaciones todo el tiempo. Hoy sabemos, por ejemplo, en aeronáutica, que el gran riesgo presente y futuro es el runway excursion, ¿sí? O sea, la posibilidad de un avión de salir de la pista en el momento de aterrizaje. Sabemos que ese es el riesgo principal, porque en base a los accidentes que hemos tenido en la industria, explican una gran cantidad de los accidentes. ¿Qué hacemos entonces? Monitoreamos leading indicators vinculados a ese tema, no a cualquier tema. ¿Se entiende? Por eso, fíjense que esto último que mostré, en realidad, siempre hay una discusión. A mí, la distinción entre leading y lagging a veces me hace un poco de ruido, porque algo es proactivo o reactivo, depende de donde uno se pare, digamos, ¿no? En este caso, fíjense, lo que estamos mirando son intrusiones a zona demarcada. Acá no se lastimó nadie, no se mató nadie, ¿sí? Esto no quiere decir que haya habido una situación de riesgo. Puede ser que alguien haya intervenido en una zona demarcada sin que ni siquiera el camión estuviera en movimiento, ¿sí? Entonces, básicamente esto sería un leading indicator, o sea, estamos midiendo la performance sin romper nada ni matar a nadie, pero referido a un tema en particular, un sospechoso en particular de la industria. No sé si pude contestar tu pregunta, si lo logré. La pregunta era básicamente cómo aprende la organización de lo que hace bien. O sea, Safety 2 básicamente son los indicadores sobre los cuales aprende la organización de las cosas que hace bien. Sin duda. Todos los indicadores básicamente que vimos eran Safety 1. Sí, que dejamos de claro, hacer para aprender. Está claro y estoy de acuerdo. En general es una costumbre que tenemos de mirar lo que nos fue mal y no de lo que nos va bien. Pero bueno, a través de estas cosas también podríamos mirar lo que nos va bien, ¿no? Uno podría decir, bueno, tenemos absolutamente controladas las intrusiones a zona demarcada, digamos, ¿no? Y ese sería, bueno, es una fortaleza de la organización. Pero en base a un dato empírico, ¿sí? Esto es lo importante. Bueno, gracias, Diego. Muchas gracias.